Entonces, eso llevó a, durante los días y los meses en que estuvimos trabajando con esta contingencia, llevó a investigar qué pasa con los compañeros de trabajo, qué pasa con las demás personas que están viviendo una situación de naturaleza, y encontramos la famosa fatiga de compasión, una condición que tiene que ver con un factor de riesgo psicosocial relacionado a la actividad laboral que hacemos casi todos los que estamos en el entorno laboral relacionados a la salud y en otras actividades también de asistencia. Entonces, para este concepto, pues me gustaría hacer un poquito de... ¿Por dónde le apunto? No se mueve, no avanza. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver algunos conceptos, los famosos factores de riesgo psicosocial en la actividad laboral: empatía, compasión, satisfacción por compasión, fatiga por compasión, estrés traumático secundario y el famoso burnout también, que es una cuestión de estrés laboral que surgió también en el área de la salud. No surgió en las maquilas, sino surgió en otras áreas, sino en el área de la salud específicamente, y de ahí emigró a otros sectores de la productividad. Entonces, el riesgo psicosocial. Toda la actividad humana tiene un riesgo psicosocial. Comer tiene un factor de riesgo porque nos podemos atragantar. Bañarnos tiene un factor de riesgo porque nos podemos accidentar. Tener novia, casarse es un factor de riesgo también. Entonces, disminuir factores de riesgo, ¿no? Entonces, toda la actividad humana tiene un riesgo. Y la actividad laboral, dependiendo del tipo de actividad que se tenga, va a haber una serie de factores de riesgo, y lo que tenemos que hacer es disminuir esos riesgos implementando factores protectores. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud definen los riesgos psicosociales de esta manera. En 1986, la Organización la Organización Internacional del Trabajo empezó a cuestionarse qué pasa con los trabajadores, por qué se está presentando estrés, por qué se está presentando ansiedad, y específicamente en un grupo de trabajadores. Eso fue en el 86. En 1989 saca un documento donde se habla y se explica cuáles son los riesgos psicosociales, cuáles son los factores de riesgo psicosocial y cuáles son las acciones a implementar para atender estos riesgos, ¿no? Entonces, los riesgos psicosociales se definen como la interacción que hay en el trabajo, el ambiente y la satisfacción laboral que ocasiona este trabajo. Si tenemos los factores, esos riesgos disminuidos, vamos a tener trabajadores altamente satisfechos con la actividad que están desarrollando. En México, a finales de la década, se empezó a trabajar sobre una norma oficial mexicana, la 035, que tiene que ver con factores de riesgo psicosociales. Y el marco normativo en México también define qué es un riesgo psicosocial y cuáles son las enfermedades o los problemas de salud mental que busca disminuir la disminución de esos factores de riesgo, ¿no? Esta definición de riesgo lo van a encontrar, si gustan, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo de la Secretaría Laboral en el país, ¿no? Uno de los elementos que hay que considerar al momento de la atención a la salud o en el momento de la atención hacia otras personas. Hace rato la doctora hablaba de una parte bien importante de la atención a las personas mayores, es el cuidador. El cuidador también puede presentar un trastorno de fatiga de compasión. Un día me preguntó una paciente, la mamá de un adulto mayor, el médico, por cierto, felicidades al médico de domicilio, ¿no? Porque llega a la casa de este paciente y lo recibe la hija y pregunta, oiga, y no me recuerdo el nombre, está dormido. Ah, bueno, ¿puedo pasar? Y se sienta, empieza a platicar con ella: ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te diviertes? Y la mujer estaba enojada porque el paciente, en lugar de atender a su papá que estaba dormido, la estaba atendiendo a ella. Le digo, no, hay que felicitar a ese médico porque se está preocupando por el cuidador. El paciente está siendo atendido, tiene sus medicamentos, tiene toda la supervisión médica, pero nos olvidamos del cuidador. Entonces también en el sector salud
Debemos de preocuparnos por el cuidador, por todos nosotros también en ese sentido, ¿no? Y buscar disminuir esos factores de riesgo. Entonces, la empatía, ya la hemos conocido, sabemos de qué se trata la empatía. Uno de los mejores autores que han definido bien estas situaciones, Roger, psicólogo que vivía aquí en California, en una de las zonas más feas, en La Joya, y él define la empatía como la capacidad que tiene de ponerse en los zapatos de la persona. Tenemos niveles de mucha, poca o nada autoestima, ¿no? Pero la verdad es que graduar la autoestima no es muy difícil, ¿no? La compasión implica un sentimiento de profunda empatía y de acompañamiento con un fuerte deseo de aliviar el dolor de la persona que se está atendiendo. Y la autocompasión es un diálogo interior, respetuoso, cariñoso, positivo, cercano, donde buscamos sentirnos bien, no criticarnos, no juzgarnos y sobre todo tener un profundo amor propio por lo que soy y por lo que estoy haciendo, ¿no? Orientado hacia el autocuidado. La satisfacción por compasión sería el elemento máximo de todo trabajador o toda persona que realiza una actividad. Esta es placentera y la experimentamos todos los profesionales que estamos a uso con lo que estamos haciendo, con todas las herramientas o con todas las limitaciones que tengamos, pero afortunadamente tenemos la capacidad de innovar y de adaptarnos a este tipo de situaciones que podamos tener, ¿no? Y la emergencia de salud nos enseñó que sí tenemos la capacidad de adaptarnos y seguir adelante independientemente del tipo de contingencia que podamos presentar. Esto mejora los sentimientos de logro y realización personal. Ofrece protección contra el estrés, el agotamiento y ayuda a desarrollar la habilidad de resiliencia. No es otra cosa más que resistir ante situaciones difíciles en la vida, ¿no? Un concepto que sale de la física de los cuerpos, donde miden un cuerpo para ver qué tanta resistencia tiene a la presión. Entonces, la resiliencia es lo que busca ver en las personas la capacidad que tienen cuánta capacidad tienen para resistir ante un tipo de situaciones difíciles en la vida, ¿no? La fatiga de compasión es un concepto definido por este autor. Aquí vive cerca de nosotros, está en Texas, y lo definió en 1995 con un documento magistral donde empieza a hablar sobre el estrés crónico, ¿sí?, que presentan algunas personas y que está manifestado por agotamiento físico, agotamiento mental, y además esto es experimentado en profesionales de la salud y cuidadores. Y estos cuidadores que atienden a personas que están sometidas a un dolor o experiencias muy fuertes o muy severas, ¿no? Se hablaba que al final de la pandemia íbamos a tener una epidemia de estrés y de ansiedad y de agotamientos en muchos compañeros de la salud. Esta situación de atender a personas en situaciones límites no nomás es para el trabajador de la salud, también es para la persona. Me pongo a pensar, ¿qué pasó con el paciente que está acostado en la zona de COVID y miraba que se iba el de frente, se iba el de un lado y se iba el del otro lado? ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Qué estrés, qué temores, qué cosas quedaron grabados en él? En el médico, en la enfermera, que llegaban pensando, ya se fue don Juanito, doña Panchita, ahí está. Ese tipo de estrés acumulado día a día, con jornadas de, no sé, 12 horas, no sé cuántas horas, atendiendo pacientes con esta condición de salud, y que estuvieron sometidos a un estrés crónico, constante. Entonces, esta fatiga de compasión tiene que ver con esto, y hay un componente más, ahorita lo vamos a explicar, que es el estrés secundario, ¿no? Algo así como contagiarse de una experiencia difícil vivida de una persona y el cuidador se contagió, sin haberla, así burdamente lo explico, ¿no? Sin haber vivido esa experiencia, pero sentir lo mismo, tener las mismas vivencias que la persona lo vivió, ¿no? Entonces, el conjunto de varios factores nos va a dar como consecuencia la fatiga de compasión. Entonces,
hay muchos elementos para que nos pueden llevar a atender esto, ¿no? Y en la salud se va a ver reflejado en la calidad y en la calidez del trato que se está dando a los pacientes. Y también el cuidador. ¿Cuántos de ustedes nosotros hemos visto que llega el hijo todo enojado, todo frustrado, molesto? Porque el hijo, ese cuidador muy probablemente también está presentando esta fatiga de compasión. El que les hablaba es el trauma vicario, ¿no? Ese es el estrés traumático que se obtiene por la observación o ser testigo de alguna experiencia o un acontecimiento externo doloroso, pero de un segundo, no en mí. Yo, el general, es que yo viví esa situación, pero el estrés vicario es cuando el otro lo vive y yo atiendo a ese paciente que vive una situación de esa manera. Entonces, este estrés vicario es el estrés traumático secundario, que ocurre cuando la persona está sometida a eventos intensos experimentados directamente por el otro, ¿sí? Por la otra persona, no por mí. Hay médicos, yo tuve la oportunidad de ver solamente a 2 compañeros y ese concepto de la epidemia del estrés que se iba a presentar después de la pandemia no fue tal. Me escribí en la página nacional para apoyar en línea a compañeros de trabajo. A los 5 días la dieron de baja porque nadie entró. Entonces, había otras necesidades, había otras situaciones que sí generaban un estrés, pero esos eran por falta de equipo, por falta de material, por tener la terapéutica, los medicamentos adecuados para atender a los pacientes, ¿no? Entonces, este estrés secundario es el tercer elemento que nos daría la combinación para hablar de que una persona tiene fatiga de compasión. Como no aparece y es estudiado desde la medicina, desde las personas que atienden. La diferencia de aquí en el burnout es que muchos de los problemas que le ocasionan el estrés al trabajador, al prestador de servicio en la salud, son las condiciones organizacionales y de equipamiento, ¿sí? El burnout lo define la Organización Mundial de la Salud como se manifiesta en los trabajadores y tiene un agotamiento físico y un agotamiento mental provocado por un estrés laboral crónico en la UNED. Los autores de este síndrome definen que es un síndrome tridimensional, que el trabajador presenta cansancio emocional, despersonalización o un tratamiento cínico y actitudes negativas hacia los clientes y una realización personal. Entonces, eso se va a ver reflejado en los pacientes, pero principalmente por un estrés crónico. Compañeros pueden tener estrés crónico, ¿no? Y la visión y la política de los riesgos psicosociales no nomás está enfocada en el entorno laboral. Uno de los factores de riesgo psicosocial es la relación, lo definen como trabajo, vivienda. Entonces, ya estamos viendo que la vida personal del compañero de trabajo va a influir en su desempeño laboral. Y ese es un factor de riesgo que se está revisando las normas y específicamente 035, de ver cómo está la vida del compañero para ver cómo está influyendo su trabajo. Los síntomas de fatiga de compasión se van a dar cuenta que no es nada nuevo. Todos están relacionados al estrés, dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, alteraciones en el sueño, cansancio y fatiga. Aquí en las alteraciones del sueño hay que tener mucho cuidado con definir un problema para dormir. Porque le preguntan al paciente, ¿tienes problemas para dormir? El paciente dice sí. Y órale, le dan tratamiento para dormir. Pero resulta que la mayoría de los pacientes que tienen no es un problema para dormir como tal, sino más bien son malos hábitos para dormir. Son personas que están durmiendo 11, 12, 1 de la madrugada y nos centramos nomás en un problema para dormir como un problema fisiológico y no nos centramos en que existen problemas de hábitos para dormir. Y el paciente dice, sí, tengo problemas para dormir.
Y tan sencillo como preguntarles, ¿te duermes a qué horas? 1 de la mañana. ¿Qué haces entre la hora que te duermes y la hora que te acuestas? Televisión, Facebook, y en el mejor de los casos se la pasan leyendo, ¿no? Pero ahí es donde están apareciendo este tipo de cosas. ¿Por qué hacen las personas ese tipo de situaciones? Porque es un tipo de dependencia. La Organización Mundial de la Salud ya está hablando de un trastorno por abuso de tecnologías de la información, como una dependencia que produce las mismas respuestas fisiológicas que el consumo de sustancias adictivas, ¿no? Hay esa recompensa bioquímica y el paciente y la persona se siente bien. Y si no, pues hay que cuestionarnos nosotros, ¿no? A partir de 2 horas de uso continuo de manera lúdica, ya estamos cumpliendo con el primer criterio de un abuso en tecnología de la información. Entonces, ¿qué pasa si nos restringen esas 2 horas? Cansancio físico, fatiga física, dolores, presiones en el pecho, palpitaciones, taquicardia, incremento de accidentes y enfermedades por la pérdida de tiempo de reacción y por problemas de atención se presentan principalmente estos accidentes, ¿no? Entonces, en un área de la salud donde se utilizan muchas agujas y de repente se incrementan los accidentes por piquetes, pues hay que ver qué está pasando con ese tipo de compañeros, por qué se están accidentando tantas veces, por qué están presentando sentidos laborales. Perdón, en lo conductual, el uso excesivo de sustancias, o sea, nunca va a ser un uso normal, ¿verdad? A partir del consumo ya es un uso excesivo, pero es el incremento de la nicotina, el incremento del alcohol, el incremento del consumo de drogas ilícitas, el aislamiento y la introversión. De repente una persona es ser muy extrovertida, muy social, de repente se empieza a aislar, entonces hay que ver que algo está pasando con ese compañero de trabajo en lo conductual. Aumento en conflictos interpersonales, pesimismo, ¿para qué lo haces si de todos modos no funciona? Nadie nos pone atención, ¿para qué me preocupo por el paciente si de todos modos va a ir el paciente con el sindicato y le van a decir, el médico me quitó este medicamento y quiero que me lo den otra vez? Entonces, ese pesimismo también es un indicador de que algo no está pasando, que algo no está bien en el compañero de trabajo. Mal humor y la hipervigilancia, que es una señal de un estado de ansiedad extremo, ¿no? En lo psicológico, pues, resentimientos contra qué, no sé, pero resentimientos contra todo y contra todos. Pérdida de objetividad, problemas de memoria, poca concentración, alteraciones de juicio, reducida empatía, exceso de excitación, hiperactividad, dificultad para tomar decisiones. Esos son algunos de los aspectos que se van a presentar en el área psicológica de las personas. Incapacidad para separar la vida personal de lo profesional, y son aquellas personas que se llevan el expediente mental de sus pacientes y están hablando, comen y viven y respiran la situación que están viviendo sus pacientes también. Creo es válido, es importante de repente consultar una situación de un caso de un paciente, pero estar obsesivamente preocupado por el bienestar y la salud de los pacientes y en específico de un paciente no es muy saludable. Cambios constantes de humor, inquietud, ira, irritabilidad, hipersensibilidad, ansiedad, depresión y otra vez la ira separado, perdón. En lo laboral, se va a observar que evita o teme trabajar con ciertos pacientes o ciertos colegas. Si yo sé, esta persona es un excelente profesional de la salud y como yo no me siento capaz, no voy a querer trabajar con él y voy a empezar a generar hasta chismes, intrigas y todo lo que pasa en otras instituciones de salud, menos en la de Iztacali. Entonces, este es un elemento que hay que revisar, también es un indicador. Disminución en la capacidad de sentir empatía hacia los pacientes o sus familiares. O sea, ¿qué quieres que haga? Se va a morir. ¿Para qué le hago una receta si no tenemos medicamento? ¿Para qué esto si no lo otro? ¿Para qué allá? O sea, no nos ponemos en los zapatos del paciente. ¿Y para qué lo quiere? Ya tiene mucho tiempo. Dijo la geriatra que hay que quitarle todas las olanzapinas al paciente, pues se los quitamos y órale, ¿no? Y al rato generamos aparentemente síndromes de pánico sin revisar los criterios, que eso no es pánico, simplemente, como dijo la doctora, es un síndrome de abstinencia, ¿no?
pérdida o disminución de la alegría y la satisfacción en lo que se hace, disminución de la capacidad para cuidar a los pacientes, pérdida de productividad, estándares en la atención, errores clínicos en la atención al paciente y sentimientos de incompetencia e ineficacia. Y perdón por la edición, pero me faltó un punto bien importante. También aquellas personas que están extremadamente preocupadas por los pacientes, también ellos pueden estar presentando síntomas de fatiga de compasión en el área laboral. Entonces, eso, como sabemos, los dos extremos de la curva entre lo menor y lo mayor siempre van a ser indicadores de que algo no está funcionando bien. En lo espiritual también, dice la Organización Mundial de la Salud hace algunos años, antes de terminar una sesión, una asamblea de países miembros, dijo el presidente: no se olviden del alma o del espíritu de sus pacientes, no nomás son carne y hueso y sangre, ¿no? También tienen alma, ¿no? Y de ahí como que se empezó a ver a la persona de otra manera, ¿no? Cuestionarse el significado de la vida, pérdida de propósito, falta de autosatisfacción. Algunos están enojados con Dios o con quien se le pare enfrente, ¿no? O con la imagen paterna que puedan considerar. Cuestiona las creencias religiosas, la pérdida de fe y escepticismo hacia todo. ¿Para qué si de todos modos se va a morir? Las actividades de mayor riesgo relacionadas con la fatiga de compasión. Como les dije, todo lo que tiene que ver con profesionales de la salud. Todos. El factor de riesgo de estar fatiga de compasión es más elevado en los profesionales de la salud. Maestros también atienden, profesionales de la salud mental, personal que cuida, personal que trabaja en las salas de urgencia, personal de organizaciones sin fines de lucro, sobre todo aquellas personas que atienden a huérfanos y víctimas de guerra y de migración forzada, también van a presentar ese tipo de situaciones. Abogados, policías, bomberos, cuidadores, rescatistas, voluntarios. Todos estos son, entre otras, actividades humanas que tienen que ver con la atención hacia otra persona, ¿no? Y últimamente también salió algo hace como 3 meses, que las personas que tienen un extremo cariño, una extrema valía hacia los animales también pueden presentar fatiga de compasión por los actos inhumanos o crueles que reciben los perros, los gatos y cualquier otro animal doméstico. Hay una forma de diagnosticar, evaluar, y pongo diagnóstico entre comillas porque pues aquí lo más importante es el cuadro que pueda presentar la persona, ¿no? Pero esta es una prueba de mucha confiabilidad que ayuda a evaluar y tener una idea muy clara si la persona está presentando fatiga de compasión o no. Esta escala se basa en un diagrama de la calidad profesional. Todos debemos de tener una calidad de vida profesional y sentirnos satisfechos con nuestro trabajo. Entonces, la fatiga de compasión se va a dar si estos datos están elevados o bajos, pero deben de presentarse esos factores para hablar de fatiga de compasión. Los resultados que nos puede dar es, por ejemplo, en este caso, tener una satisfacción elevada, un estrés o burnout bajo y el estrés traumático secundario, pues hablaríamos de que esta es una persona que está altamente satisfecha con su trabajo y tiene una satisfacción de compasión muy elevada. Y se siente reconfortado, no tiene preocupaciones, es eficaz en su trabajo, no tiene miedo de su trabajo y se siente plenamente realizado. Los trabajadores, los compañeros, las personas que reciben su atención se sienten altamente gratificados de la atención de esta persona, ¿no? Una combinación donde tenemos bajos niveles de compasión, altos niveles y bajos niveles de estrés traumático. Estamos hablando de una persona que tiene un estrés laboral crónico relacionado con cómo está distribuida la organización, desde las cargas de trabajo, desde la calidad de las herramientas para trabajar, desde el manejo de la autoridad.
estos indicadores van a estar elevados ahí y no va a haber fatiga de compasión. Entonces, como les decía hace rato, esto puede estar relacionado a factores personales o de la organización misma, ¿no? Otra combinación que se puede presentar son satisfacción baja, burnout bajo y el estrés traumático elevado. Entonces aquí estamos hablando de una persona que no tiene fatiga de compasión, pero tiene un trastorno de estrés generalizado muy alto. Que el estrés lo vivió él de manera directa y no está, por decirlo de alguna manera, contagiado de una experiencia vivida por otra persona. Yo digo que este es el estilo de vida de Rambo, ¿no? Rambo se siente muy bien por lo que está haciendo, está muy estresado y además está, como dicen por ahí, está traumado por otras experiencias de estas personas, ¿no? Pero los tres están elevados y este tipo de situaciones se van a presentar en áreas de guerra o de violencia civil o de alteraciones civiles y sociales, donde las personas van a estar su estrés va a estar muy elevado y las experiencias que están viendo sobre otras personas van a ser influidas en ellos, pero lo que están haciendo ellos lo están haciendo con mucha convicción. Por eso esto se va a ver en veteranos de guerra, se va a ver en personas donde haya conflictos. Y la otra combinación que les decía que nos va a llevar a la fatiga de compasión es que vamos a presentar niveles de satisfacción bajos, alto el burnout y alto el estrés traumático secundario. Entonces estas son las personas que van a presentar la fatiga de compasión. Obviamente hay estándares, hay promedios y todas las personas que estén por debajo del término medio, por alto del término medio, son las personas que tienen una implicación clínicamente significativas. Todas las personas que se encuentran en el término medio sería bueno observarlos y estar pendiente de ellos que no se nos vayan a ir para un lado de este síndrome, ¿no? ¿Cómo se puede atender? Desde la perspectiva, desde la visión de la logoterapia, pues el ser humano tiene una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión espiritual. Creo que nosotros podemos atender las dos primeras y pues hay un lugar donde las personas pueden ir a atender esa parte, ¿no? Desde la dimensión psicológica, controles de los pensamientos irracionales. Hay que entender que los pensamientos son automáticos, son infundados y nos generan un estrés, provocan una respuesta emocional negativa. Entonces, el pensamiento hay que manejarlo, hay que conocernos, hay que saber qué es lo que estoy pensando, cuándo lo estoy pensando y cómo lo estoy pensando. Obviamente estoy hablando aquí desde la perspectiva del manejo personal, pero también pero desde el manejo de la terapia o de la psicoeducación, porque no todas las personas requieren psicoterapia. La mayoría de los pacientes, de las personas, solamente requieren una psicoeducación sobre estilos de vida. Entonces, ayudar a los pacientes a manejar y entender que hay pensamientos irracionales que son autónomos y que a veces son hasta inconscientes en la mayoría de los casos. Control de las emociones. Es importante recordar que experimentar una reacción emocional ante una contingencia es algo muy normal. Me decían las personas que platicamos durante el punto más alto de la contingencia, es que me siento ansioso. Yo también le dijo, y eso es bueno. Porque la gente que no tiene ansiedad ahí anda en la calle contagiándose porque cree que esto no existe. Entonces, ante una situación difícil, es normal tener una respuesta relacionada con la ansiedad. Pero hay parámetros de normalidad, como les decía también. Mantener una red de apoyo, como le decía hace rato la doctora, las redes de apoyo son bien importantes en la visión de una política de riesgos psicosociales. Solicitar ayuda cuando se necesita. Hay que pedir ayuda, yo les digo a las personas, siempre es mejor corregir que lamentarse por no haber hecho algo. Respetar las diferencias individuales, establecer límites saludables a los compañeros de trabajo, a los pacientes, a las personas, a las familias, establecer límites saludables. Oye, una cosa es que te ayuda a atender a este paciente, otra cosa que me des la obligación de tus pacientes, ¿no? Establecer límites claros. La activación social, la comunicación asertiva, disfrutar, divertirse, utilizar su capacidad resiliente.
En la dimensión biológica, la activación y la actividad siempre va a ser bien importante para mantener esta situación. Hacer ejercicio mejora el rendimiento laboral, mejora la forma física, fortalece el corazón y todo lo que ustedes conocen y saben, pero que pocos lo practicamos, ¿verdad? Ahora le decimos al paciente, 30 minutos de actividad física es suficiente, señor, de que viene el paciente y tuercas. Alimentación saludable, vigilar regularmente, visitar regularmente al médico y seguir las indicaciones médicas. Eso es bien importante. Van con el médico, le dan las indicaciones, pero no las siguen. Entonces, ¿de qué sirve? Pues hay que seguir las indicaciones médicas. Esto nos va a tener una valoración de saludable, amarillo, naranja y rojo, ¿no? Ya cuando tenemos un estrés laboral y solamente nos preocupamos por atender el semáforo rojo y no vemos que hay dos niveles previos al semáforo rojo, ¿no? El primer nivel de atención en la salud para mí es bien importante y ahí es donde debemos de enfocar todo nuestro trabajo, porque al final de cuentas la mayoría, nuestros clientes atienden a otras personas, desde los secretarios hasta las personas que están repartiendo volantes para dar información, están atendiendo personas y ellos son sujetos también de presentar una fatiga de compasión. Dormir adecuadamente, la famosa higiene del sueño, no se lo puedo borrar, a mí no me gusta el rollo de la higiene del sueño, digo buenos hábitos para dormir, ¿no? Entonces, moderar el consumo de café al final del día, evitar las pantallas antes de dormir, comer sano, saludable y suavemente, usar la recámara para lo que es. La pandemia nos enseñó que la recámara es escuela, gimnasio, comedor, cine, sala de cine y ringside y un montón de cosas, ¿no? Y la recámara solamente es para descansar y para algunas otras actividades también. Mantener una rutina en los hábitos de sueño, tomarse un baño con agua. Pues aquí en Mexicali en el verano es agua caliente y más caliente, ¿no? Pero buscar la manera que el agua sea tibia, cálida para poder disfrutar de ese baño. Limitar las siestas. Una siesta más de 50, 60 minutos pierde su valor terapéutico total, ¿no? Y eso lo saben todos ustedes también. La dimensión espiritual es bien importante, como les decía. Tener un propósito de vida, o sea, saber para qué me estoy levantando. No nomás porque tengo que ir a trabajar otra vez, es pérdida de un propósito. ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? En la logoterapia, cuando se tiene el propósito de vida, la voluntad de significado aparece sola y todo lo que yo hago es para cumplir ese propósito de vida, ¿no? No disfrutar, actuar de acuerdo a valores, principios. El amor, servicio y la gratitud, suena así medio utópico, ¿no? Pero sí funciona, la verdad. Y es necesario vivir sobre estos valores. Principios, no estoy muy de acuerdo con los principios porque un delincuente puede tener el valor, el amor y la familia y roba para satisfacer a su familia. Entonces tenemos que cuidar esos principios y mejor centrarnos en valores y en reglas de convivencia social. Disfrutar de la naturaleza, la oración, la meditación, escuchar música, leer, evitar los juicios personales, soltar y dejar ir. Es bien importante soltar y dejar ir. Y nosotros nos adherimos, pero a la mayoría de las cosas que no debemos adherirnos, ¿no? El pasado es parte de mi persona, es parte de mi pasado, de mi presente y es parte de mi futuro. No soy una computadora de que me van a borrar ese chip. El pasado solamente sirve para aprender, para crecer, para desarrollarnos o para revolcarnos en el lodo como cochitos. Para esas dos cosas sirve el pasado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también. Entiendo a veces las intenciones, ¿no? Pero llegan pacientes a veces porque el médico los mandó porque tiene un duelo no resuelto. Su mamá se murió hace 20 años. Y yo les digo, ¿y qué quieren? Que la persona no se le salga una lágrima porque hace 20 años se murió la persona más importante en su vida. O sea, un duelo por muerte, por pérdida de una persona querida, no se va a resolver nunca. ¿Qué da la respuesta ante la pérdida de un familiar? La resignación. Y mientras una persona no tenga un problema en una de estas tres áreas,
el nivel de la vida de esta persona sigue, no podemos pensar que tenga un duelo, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos partícipes de que las personas no suelten. Es que me dijo que tengo un duelo, ¿no? Que no lo he resuelto. Muchas gracias por su atención. Ya lo dejo. Licenciado, pues muchas gracias por su ponencia y por lo que procederemos a la entrega del siguiente reconocimiento. ¿Y este también lo regalan? No. Por medio de la presidenta Estefanio Torres, siguiente Muchas gracias, jefa. Gracias. Muchas gracias. Y con lonchecito también. Continua 2023. Muchas gracias. Con el tema de fatiga de compasión en la atención en salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucho.